Buenas tardes, hermanos. Primero que todo, agradecemos a nuestro Dios, agradecemos a todos y cada uno de ustedes que en esta tarde están aquí presentes. Vemos que los miércoles es un poco lento, bueno, lento en el sentido de, audiencia, poca audiencia, pero los fieles siempre están aquí. Gracias a Dios por ello. Y bueno, hermanos, el estudio que hemos estado hablando los miércoles es precisamente acerca de predicar a Jesús. Y para predicar a Jesús, pues obviamente, hermanos, solamente tenemos que acudir a lo que la Escritura nos enseña. Y claro, los primeros puntos que hablábamos era precisamente lo que el profeta Isaías escribió en relación a Jesús, allá en el capítulo número 9, después del versículo número 7. Ya miramos y de igual manera abordamos el retrato que nos pinta el profeta Isaías. Y luego hablando de Jesús todavía aún más. No es palabra, si usted quiere hablar de Jesús a alguien, bueno, puede empezar con Isaías. Si quiere hablar de Jesús todavía aún más, bueno, ahora estamos viendo lo que el apóstol Juan escribe acerca de Jesús. El retrato que nos pone el apóstol Juan acerca de Jesús, y esto está escrito ahí en el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación, en el capítulo número 1, empezando en el versículo número 4 y 5, bueno, del 4 hasta el 7. Y el apóstol Juan se dirige a la iglesia, o en este caso, ¿verdad? O sea, a todos nosotros, a las 7 iglesias, porque eso es lo que dice ahí en el versículo número 4, las 7 iglesias en Asia. A ellos dirigiéndose, les empieza a describir, les empieza a hablar acerca de Jesús. Y primeramente, hermanos, miramos nosotros, vamos a ver tres cosas, ¿verdad? Bueno, ya empezamos uno. ¿Quién es Jesús? Según el retrato que nos pinta el apóstol Juan. Segundo, ¿qué es lo que hizo Jesús? Y tercero, ¿qué es lo que hará Jesús? En estos versículos que les acabo de mencionar. Y primeramente, hermanos, mirando lo que él escribe de Jesús, dice en el versículo 5, y de Jesucristo. Y dice Juan, primeramente, ¿quién es Jesús? Bueno, el testigo fiel. Ya observábamos, hermanos, lo que es ser testigo. La palabra para testigo, aquí en este versículo, es la palabra para mártir, ¿verdad? El mártir fiel. Eso es lo que, si lo tradujéramos, ¿verdad?, al español, aquí es transliterado. Entonces, o mejor dicho, al revés, es transliterado, no es realmente traducido. Además de ser el testigo fiel, aquel que estaba dispuesto a dar su vida por lo que él enseñaba, lo que él predicaba, por eso mártir, ¿verdad? Así es como lo describe el apóstol Juan. Segundo, el apóstol Juan lo describe como el primogénito de los muertos. Primogénito, claro, el primero, ¿verdad? Nosotros sabemos que es el primero que nace, el primogénito, pero aquí, hermanos, está hablando del que tiene las primicias en todo. No, Jesús no fue el primero que murió, y tampoco el primero que resucitó, pero sí el primero que cuando murió, resucitó para nunca más morir. Por eso, hermanos, la descripción del apóstol Juan, el primogénito de los muertos. Entonces, lo que estamos estudiando, hermanos, es lo que ya les mencioné anteriormente, ya se nos había enseñado, el retrato de Jesús según el apóstol Juan. Ya hemos observado esas dos cosas. Tercero, dice el apóstol Juan, y esto es algo que ya anteriormente quizás lo habíamos mencionado, por lo que también el mismo profeta Isaías lo escribe, dice, y el soberano de los reyes de la tierra. En la actualidad, pues no hay muchos reyes, ¿verdad?, en la tierra. Tenemos el rey Charles allá en Inglaterra, y aparte otros reyes en África, y algunos en Europa pues se oye de ellos, pero realmente no hacen el trabajo como los reyes que hacían en otro tiempo. Simplemente es el puro show, vamos a decirlo así de esa manera, y los que reciben dinero de los impuestos que pagan ahí en esos países.
Pero tenemos otros, ¿verdad?, jefes de Estado bien poderosos aquí en la tierra, como el de Estados Unidos, Donald Trump, ahorita, ¿verdad? No es rey, pero es considerado uno de los más poderosos en la tierra. Entre otros se encuentra Xi Jinping, ese es el nombre del presidente de China, Xi, o sea, XI, Xi Jinping, así se llama. Y pues ese es otro poderoso aquí en la tierra, ¿verdad que sí? De hecho, son los que se están agarrando ahorita, no una guerra, sino más bien es una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Otros poderosos es como el de Rusia, Vladimir Putin, así se llama este hombre, ¿verdad? Que también se le tiene respeto. Y entre esos tres habrá otro. Bueno, le estoy mencionando para que se den cuenta que si mencionamos, por ejemplo, Trump, pues es el más poderoso, así se considera, aquí en este país el más poderoso en toda la tierra. Bueno, soberano, ¿verdad? Jesús es soberano de esos tres juntos y todos los demás juntos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan, soberano, soberano de los reyes de toda la tierra. Puede también mencionar el otro, ¿verdad?, que es medio curioso, el de Corea del Norte, que ¿verdad?, muchos le tienen respeto, pero no, realmente no es mucho. El Kim Jong, algo así se llama, no me acuerdo, sí, no me acuerdo muy bien el señor ese. Bueno, soberano, ¿verdad?, de los reyes de la tierra, versículo número 5. Pero ¿qué es lo que esto involucra, hermano? Bueno, el más poderoso de todos los gobernantes del mundo. En aquel entonces teníamos los reyes romanos, en ese entonces, cuando en el tiempo de Jesús, que eran los poderosos en todo el mundo entero en aquel entonces. Sin embargo, hermanos, claro, fueron disminuyendo esos reyes de Roma y finalmente, bueno, fueron erradicados, ¿verdad?, del poder, no por otros reyes, sino más bien entre los mismos, ¿verdad?, internos dentro del imperio. Entonces, Jesús, hermanos, cuando estamos hablando del más poderoso de los reyes de la tierra, bueno, primeramente lo que queremos decir es esto: Él, Jesús, es el más excelso de los reyes de la tierra. Es lo que quiere decir. Excelso, el más alto, sobre todos, ¿verdad? Que es precisamente lo que dice ahí en Salmo 89 y en el versículo número 27. Si usted lo tiene ahí, dice: yo también le pondré por primogénito, y luego dice, el más excelso de los reyes de la tierra. O sea, supremo, lo más alto, el más arriba de todos los que les acabo de mencionar, y todos los demás. Ese es Jesús, es lo que está diciendo el apóstol Juan. En otras palabras, Jesús, hermanos, como él mismo lo dice allí en Mateo 28, versículo 18, tiene toda la autoridad, toda potestad, dijo Jesús ahí en Mateo 28, me ha sido dada en el cielo, y no solamente, hermanos, en la tierra, sino en los cielos, dice ella. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿por qué él tiene toda la potestad? Bueno, ahí les da un mandamiento. La comisión, ¿verdad?, que nosotros conocemos en este versículo del 18 en adelante del 20. Por tanto, dice, porque Él es el que tiene toda la autoridad, Él es el que tiene toda la potestad sobre todo, no solamente aquí en el cielo también. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que hay que hacer con los discípulos? Bueno, hay que enseñarles. Primeramente dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Todas las cosas que Él les ha mandado, y claro, sabemos que las cosas que Jesús mandó fue precisamente durante su ministerio a todos ellos. Y Él los envía a todos ellos para ir y predicar el Evangelio, como dice Marcos 16, versículo 15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, que es básicamente lo que está diciendo acá en Mateo 28. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando Él les dice esas cosas, básicamente está diciendo, vayan y prediquen el Evangelio. Porque el Evangelio precisamente involucra el bautismo. ¿Qué creen ustedes que cuando Felipe le predica al eunuco, y precisamente estaba leyendo Isaías 53, comenzando de esta escritura, dice, le anunció el Evangelio
del Señor Jesús. Y claro, ¿cómo llegó a la conclusión el eunuco que tenía que ser bautizado? Bueno, porque se le predicó el Evangelio y eso, como digo yo, involucra eso. Entonces Jesús, hermanos, puesto que Él tiene toda la potestad, toda la autoridad, envía a sus discípulos, envía de igual manera a todos y cada uno de nosotros a llevar a cabo, hermanos, esta comisión. Entonces, siendo Él el más excelso de los reyes de la tierra, el más alto, el más poderoso de todos los reyes de la tierra, bueno, el mismo apóstol Pablo lo escribió, hermanos. No solamente, ¿verdad?, las potestades que hay en este mundo, sino también aún las potestades que están en las huestes celestes. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, cuando le escribe ahí a los hermanos en Éfeso, si usted se fija en el capítulo número 1, a los Efesios, y ahí empezando en el versículo número, bueno, ahí puse yo el 20, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, cuando él está escribiendo a los hermanos, como él pide a Dios en oración por los hermanos de Éfeso para que Dios les abriera los ojos del entendimiento, así lo dice el versículo 18, para que ellos, hermanos, pudieran entender varias cosas, entre ellas, primeramente, las riquezas, bueno, la esperanza a la que Jesús nos ha llamado. Segundo, las riquezas de la gloria de su herencia. Y tercero, la supereminente grandeza de su poder. Y cuando habla de la supereminente grandeza de su poder, bueno, dice el apóstol Pablo, ese poder que operó en Cristo resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y luego dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Cualquiera, hermanos, poderío que existiera en este mundo, Jesús está sobre eso. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y los hermanos tenían que entenderlo. Como nosotros también de igual manera necesitamos entender, hermanos, que Jesús es excelso, que Jesús es el más poderoso de todos los reyes o jefes de Estado aquí en este mundo. Entonces eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sobre todo poderío, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Ese es Jesús, hermano. Entonces, lo que el apóstol Juan está escribiendo, se fijan cómo es corroborado por lo que escribe también tanto el apóstol Pablo y otros. Entonces, Jesús, hermanos, es excelso de todos en la tierra. Además, también el apóstol Pablo a Timoteo, hermanos, capítulo número 6 de la primera carta, y ahí en el versículo número 15, que es el que yo tengo escrito ahí, dice, al único y bendito soberano, ¿verdad?, Rey de reyes, bueno, esa es la segunda parte, Rey de reyes y Señor de señores. De todos juntos, hermanos, puede juntarlos a todos, a Trump, a Putin, a Jinping y todos los demás, que son los más poderosos en el mundo ahorita, bueno, hermanos, no son nada a comparación a la autoridad que tiene Jesús. Entonces, eso es lo que está diciendo, hermanos, el apóstol Juan cuando escribe a las 7 iglesias que están allá en Jesús. Entonces, hemos visto, hermanos, cómo Jesús, dice el apóstol Juan, es primeramente el testigo fiel, el mártir, en quien podemos confiar, el primogénito de entre los muertos y además también el soberano de los reyes de la tierra. Ese, hermanos, es Jesús. Hemos visto quién es Jesús. Pero enseguida el apóstol Juan, hermanos, nos enseña y nos dice qué es lo que Jesús ha hecho. ¿Qué es lo que ese soberano de los reyes de la tierra, qué es lo que ese testigo fiel, ese primogénito de los muertos ha hecho? Bueno, el apóstol Juan lo escribe, hermanos, si usted se fija allí en el versículo número, ahí mismo en el 5, pero al final, ¿verdad?, del 5, dice, al que nos amó. Fíjense lo que ha hecho, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, 2, y 3, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A ese Jesús, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes, porque nos ha lavado, hermanos, de nuestros pecados, porque nos ha hecho
rey y sacerdotes, bueno, Juan dice, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Más la gloria de estos grandes jefes de Estado de este mundo es temporal. Es temporal. La gloria de esos grandes emperadores de Roma, pues ya quedó en la historia. Los 12 Césares. La gloria de aquel gran Nabucodonosor de Babilonia también quedó en la historia, fue temporal. La gloria de muchos otros hermanos como Alejandro el Grande también quedó en la historia, como de igual manera también va a quedar en la historia, hermanos, la gloria de este Donald Trump, la gloria de Xi Jinping, la gloria de Vladimir Putin, como ha quedado de otros hermanos que han estado en la historia contemporánea que muchos de nosotros ya hemos estudiado anteriormente. Jesús, hermanos, el exceso de todos ellos, bueno, esto es lo que Él ha hecho. Primeramente, hermanos, vamos a ver ahí que Él dice, nos amó. Y esto es algo que ya todos nosotros sabemos, hermanos. ¿Qué ha hecho Jesús? Bueno, nos ha amado. Nos ha amado. Y claro, cuando hablamos acerca de esto, bueno, podemos decir muchas cosas, hermanos, como por ejemplo, el Evangelio de Juan capítulo 15 y en el versículo número 9, podemos ver varios versículos que se encuentran allí cuando dice, como el Padre me ha amado, fíjense lo que Él dice, así también yo os he amado. Y les dice, ¿verdad?, a los discípulos, permanezcan en mí. El versículo número 12, el Señor Jesucristo, este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Que os améis unos a otros. ¿Pero cómo? Como yo os he amado. Y eso, hermanos, es precisamente la situación en donde todos nosotros, pues yo creo que nunca vamos a amar de la manera que Jesús amó. Pero debe de ser nuestra meta. ¿O no creen ustedes que esa debe ser nuestra meta? ¿Quién ama como Jesús amó? ¿Quién ha amado en este mundo como Jesús amó? ¿En qué manera nos amó Jesús, hermano? ¿Eh? Lo máximo. Esto fue lo máximo que hizo. Pero claro, entre muchas otras cosas que él ha hecho. Por eso dice, hermanos, ahí Juan, ahí más adelantito, aquí en el versículo número 13 dice, ninguno tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, ya les voy a decir a ustedes, discípulos, les voy a decir amigos. Por eso él está diciéndole a sus discípulos, ustedes son mis amigos, pero claro, así de igual manera todos nosotros somos amigos de Jesús, pero claro, hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Ustedes son mis amigos y si hacéis lo que yo os mando. Entonces, obviamente Jesús puso su vida por esos amigos que también estaban dispuestos a hacer lo que él manda. Sí, hermano. Solamente nada secreto, porque el Padre nos ha revelado todo. Hoy, como por la palabra de Dios, otra vez que todos los gobiernos en este mundo son gobernados por alguien más. ¿Quién más los mueve? Jesús o Dios es soberano. Nadie que lo mueva, Él hace todo por sí. Así es. Fíjate, qué bueno que mencionaste eso, porque si usted ha estudiado, hermanos, por ejemplo, el Imperio Otomano, ¿saben cuál es el Imperio Otomano? ¿O no saben? Hace algunos 200 años, más o menos, no lo sé. Pero desde entonces, hermanos, lo que existe aquí en Estados Unidos ya existía en ese imperio. El Imperio Otomano es precisamente la capital de ellos era en Constantinopla, que lo que hoy conocemos como Istambul, de Turquía. En el Imperio Otomano, en lo que yo leí, hermanos, se dice que había cierto grupo, ¿verdad?, que se le llamaba el Concilio Supremo, Supreme Council, ¿verdad?, porque lo leí en inglés. Era el Concilio Supremo. Ellos, nadie sabía quiénes eran esos.
Nadie, absolutamente nadie sabía quiénes eran esos. Pero ellos son los que decidían, ok, tú vas a ser rey, el próximo rey. Y si este no está bueno, lo vamos a quitar y va a seguir este. Ellos decidían, ¿no? Ellos controlaban los medios de comunicación también. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Hay alguien que controla todo. ¿Quién? Pues no sé. Yo no sé. Pero sí hay alguien. ¿Puede ser eso? No lo sé. En todo el mundo, no nada más aquí. En todo el mundo. ¿Y quién será el concilio supremo? Bueno, ahora no sé cómo se le llama. No sé si es concilio supremo. En el tiempo del Imperio Otomano era el concilio supremo. Pero hoy no sé. Y bueno, como quiera, nosotros necesitamos seguir viviendo, ¿verdad? Necesitamos seguir esforzándonos con nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y más agrego una cosa más en cuanto a la palabra. Ser soberano también significa que nosotros personalmente seamos soberanos, que nadie más nos maneje. Estamos soberanos en ese sentido. Bueno, soberano, pero sujetándonos a él, ¿verdad? Porque no podemos estar sobre nadie. Sí, no, pero digo, por eso digo, enfocándonos en Dios, porque Dios es nuestro. Sí, así es. El enfoque, bueno, nuestra lealtad debe ser a Dios, siempre, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? No nos dejemos llevar por las cosas de este mundo, si eso es lo que está diciendo, es cierto. En ese sentido, sí. El enfoque debe ser siempre Jesús y, claro, su Padre, Dios, nuestro Padre. Entonces, Jesús, hermanos, nos ha amado y podemos hablar muchas cosas que ya sabemos, que Él mismo nos ha amado. Dios nos ha amado, eso ya se saben ustedes, Juan capítulo 3, versículo 16, pero eso es Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero también su Hijo unigénito nos ha amado, Él mismo lo dice, digamos ahí Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este. Y Él realmente, hermanos, mostró ese amor al estar dispuesto a dar su vida. Por eso, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, Juan, el testigo fiel, el mártir fiel. Bien, realmente era un mártir, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él nos ha amado, hermanos. Todas las cosas que Él hizo en este mundo durante su ministerio, nos damos cuenta que realmente, hermanos, tenía amor por su discípulo. Siempre tuvo compasión de la gente, aún, hermanos, de aquellos que le acosaron, aún de aquellos, hermanos, que le latigaron, aún de aquellos que le escupieron, aún de aquellos que le pusieron en la corona de espinas, aún de aquellos que le golpearon con un palo en la cabeza, cuando tenía, verdad, la corona de espinas, aún de todos esos, vemos que realmente Jesús mostró el amor por ellos. ¿Y saben cuándo lo manifestó? Estando en la cruz, que ora a su Padre Celestial y le dice que, Padre, perdónanos, perdónanos. A esos que lo trataron así de esa manera, perdónanos. No saben lo que están haciendo. ¿No? ¿Qué dice? No os llamé siervos, porque el siervo no sabe lo que sucedió, no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esta otra razón. ¿Por qué, amigo? O sea, otra comprobación que nos amó, porque nos dio a saber por lo que supo el Padre, nos dio a conocer. Si hubiera sido amigo, ya no hubiera amado, no hubiera dado nada. Así es. Es como los que mencioné hace un momento, estos soberanos de la tierra que tenemos, no dan a conocer todo. A ciertas cositas ¿verdad? Que se conocen. Jesús dice todo, y qué bueno que observó eso, ¿no? Todo lo que el Padre me ha dado, eso todo, porque ahí todo implica que no hay ninguna excepción. Se lo ha dado a conocer, nos ha dado a conocer. Entonces, ciertamente, ¿verdad? Vemos cómo realmente Él mostró ese amor por todos y cada uno de nosotros, hermanos, aún, como les digo, aquellos que le maltrataron, aún con ellos, aún aquellos pecadores, ¿verdad? Que la demás gente los
los había aislado, Jesús no los rechazaba. Como aquella mujer, ¿verdad? Esta mujer la encontramos, ¿verdad?, en el acto mismo del adulterio, y la ley dice que hay que apedrearla. Ya estaban listos para tirar las piedras. Jesús no lo hizo. No lo hizo. Entonces, ciertamente, hermanos, Jesús nos ha amado, dijo, ¿verdad?, y escribió el apóstol Juan. Pero además también, hermanos, en ese amor que Él tuvo para todos y cada uno de nosotros, también el apóstol Juan dice que ha lavado nuestros pecados con su sangre. Ha lavado nuestros pecados con su sangre. Lo dice, si usted se fija, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y claro, esto es, hermanos, una manera de ilustración, y porque no es literal, pero sí de una manera, hermanos, metafórica e espiritual especialmente. Hemos sido lavados. Hemos sido lavados. El mismo apóstol Juan más adelante en Apocalipsis, aquellos que han lavado sus ropas, emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. A lo mejor aquí lo tengo el pasaje, pero si usted recuerda, hermanos, cuando el apóstol Pablo, bueno, en este tiempo, Saulo de Tarso, recién había enfrentado al Señor Jesucristo en el camino a Damasco, y que había sido cegado, hermanos, precisamente por ese encuentro que él tuvo con Jesús. Bueno, se le dice que entrara a la ciudad de Damasco, porque el mismo Dios, hermanos, en su misericordia iba a enviar a alguien, y aquel que fue a ver a Saulo de Tarso era Ananías, si usted recuerda. Y cuando Ananías viene, tenía miedo Ananías, y con mucha razón, hermanos, tenía miedo. Porque él sabía lo que ese Saulo de Tarso había estado haciendo con los discípulos. Pero él va, porque fue enviado. Va y le predica a Saulo de Tarso. Y después de haberle predicado, hermanos, se fija ahí en el versículo 16 del capítulo 22, según el relato de Lucas. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice Ananías a Pablo, bautízate. Y luego dice, lava tus pecados, invocando el nombre de Dios. Entonces, en el bautismo, ¿no?, cuando nosotros venimos al bautismo, bueno, nuestros pecados son lavados, pero no con esta agua. ¿Ustedes creen que aquí está lleno de pecados? Metan la mano, va a sentir como un cuchillazo cuando está bien frío. Es la sangre de Jesús, hermano. Es la sangre de Jesús. No vamos a cambiar el bautisterio cada vez que alguien se bautiza porque lo dejó lleno de pecados. Y luego, si alguien tiene más pecados que otro, ¿cómo ves? ¿Cómo va a estar bien lleno de pecados allí? Es la sangre de Jesús, hermano. Claro, el bautismo, hermanos, es la representación, el símbolo que nos enseña que cuando nosotros obedecemos al mandamiento que Él mismo nos ha dado, bueno, nuestros pecados son lavados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se van a quedar los pecados ahí, pero van a estar blancos? No hay pecados blancos ni pecados rojos, hermano. Y los pecados blancos no quiere decir que han sido lavados. Porque verdad que hay gente que dice, es un pecadito blanco. ¿Cómo que pecadito blanco? Entonces hay pecaditos de otros colores. ¿Verdad? No. Pablo, hermanos, bueno, Saulo de Tarso se le dice, ¿verdad? Bautízate y lava tus pecados. Y eso es lo que todos hemos hecho, ¿no? Aquellos que hemos sido bautizados en Jesús. Claro, conforme el mandamiento que Él ha dado. Así de esa manera nuestros pecados son lavados. También, hermanos, puse otro ejemplo aquí. Recuerden ustedes allí en Corinto, cuando el apóstol Pablo habla de una gran lista allí, ¿verdad?, de pecadores. Si usted se fija, hermanos, allí en 1 Corintios capítulo 6, note las palabras que el apóstol Pablo escribe aquí en esta carta. Dice el apóstol Pablo, dice el versículo 9, y no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erren.
Y fíjense la lista, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjense, hermanos, la lista, ¿verdad?, que nos da el apóstol Pablo, que no heredarán el reino de Dios, al menos que, y diciendo, fíjense, y esto eran algunos. Quiere decir, hermanos, que había hermanos allí en Corinto que eran idólatras, que eran fornicarios, que eran adúlteros, que eran afeminados, que eran homosexuales, que eran ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y esto eran algunos. Eran tiempo pasado. ¿Por qué ya no son? Bueno, porque dice el apóstol, ya han sido lavados. Aquel que era homosexual ya lo lavaron. ¿Se le quitó? Bueno, quién sabe. Pero fue lavado. Sí, hermano. Aquel adúltero, aquel fornicario fue lavado. Aquí lo dice. Esto eran. Ustedes eran. Algunos de ustedes eran. Pero ya fueron lavados. ¿Cómo fueron lavados? Con la sangre del cordero. Con la sangre del cordero. ¿No? Hermano, el texto de Apocalipsis 7:14 lo describe muy bien. A ver. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido del cordero. Fíjense que ese pasaje es el que viene. ¡Pum! ¿Es cierto? Gracias, hermano. No, está bien, porque pues a mí se me olvida también, pero aquí lo tengo, por eso pongo allá. Pero, entonces, estos, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos? Y si leímos, ¿verdad?, lo que leyó la hermana, los que salieron primeramente ¿de dónde? De la gran tribulación. ¿Cuál tribulación? Bueno, recuerden ustedes, hermanos, cuando le estudiamos allá en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 5, ustedes que sois atribulados, quiere decir que estaban pasando por la gran tribulación, ¿verdad que sí? Ustedes que son atribulados van a tener reposo juntamente con nosotros. ¿Cuándo? Pues no ahorita, pero cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su gloria. Entonces, ciertamente, hermanos, como habíamos estudiado allá en el estudio de los Tesalonicenses, pues vamos a pasar por dificultades. Pero ellos estaban pasando por dificultades por causa del Señor. Esto es lo que está hablando el apóstol Juan ahí, capítulo 7, versículo 14. Esos son los que ya han emblanquecido sus ropas. ¿Cómo emblanquece usted la ropa? ¿Qué le pone? ¿Cloro? Bueno, el cloro la pone blanca, aunque sea de otro color. ¿Eh? Bueno, hay algo más poderoso que el cloro. La sangre del cordero. Menos lo que el apóstol Juan escribió. Han emblanquecido sus ropas con la sangre del cordero. Eso es lo que ha hecho Jesús. Digan lo que ha hecho Jesús. Nos ha amado, ha lavado nuestros pecados con su sangre. Eso es lo que, ¿verdad?, el apóstol Juan escribe aquí en este pasaje. Y además, ¿verdad?, número 3, nos hizo reyes y sacerdotes. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Claro, hermanos, hay otro pasaje en la Escritura que lo traduce como rey. Bueno, este pasaje es traducido como rey de los sacerdotes, y eso es precisamente lo que escribió Moisés allá en el libro del Deuteronomio, capítulo número 6. Nos ha hecho reyes, un reino de sacerdotes. ¿Por qué sacerdotes? ¿Por qué creen ustedes sacerdotes? ¿Eh? Pero en otras palabras, ellos eran ministros, ¿no? Porque ya no dependemos del sacerdote,
que vaya y ofrezca el sacrificio. No. Ya vamos directamente al Padre, entonces ya somos sacerdotes porque podemos ir directamente al Padre. Pero sí hay que ofrecer sacrificio. ¿Y saben qué? ¿Saben qué sacrificio necesitamos ofrecer, hermanos? Nosotros mismos. ¿Verdad? Otro pasaje, sí, también. El apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, mas vosotros sois real sacerdotes. ¿Fíjense cómo es lo mismo reyes y sacerdotes? Real sacerdocio, nación santa. Y sigue diciendo otras palabras. Pero la razón, hermanos, por qué también somos sacerdotes, bueno, porque el apóstol Pablo, hermanos, si usted se fija lo que dice ahí en Romanos capítulo número 12, versículo número 1. ¿Alguien tiene ese versículo? Pero es bueno que se memoricen este versículo. Vamos a memorizarlo. Ese, hermano, ese texto se lo leyeron el domingo. Yo diría que lo leyera porque estaba cansado. Dijo que si se podía quedar a la casa. Entonces yo le dije, lee este texto. Yo he hecho que te lo memorizara. Y hay que decir lo que significa. Y le dije, este es el sacrificio que quiere Dios de nosotros. Yes. Pero fíjense lo que dice. Primeramente, Pablo dice, así que es como una transición, ¿verdad? Lo que acaba de mencionar. Así que, hermanos, os ruego. Miren lo que está diciendo Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Entonces, como sacerdotes, hermanos, en aquel entonces los sacerdotes presentaban los animales que les eran traídos, ¿verdad? No eran de ellos, eran de otros los animales. Y claro, también para ellos ofrecían, ¿verdad? Presentaban los sacrificios. Pero nosotros, dice Pablo, ustedes, hermanos, les ruego que ustedes presenten, así como los sacerdotes presentaban sacrificio, bueno, ustedes presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Porque no va a ser muerto, no lo vamos a degollar, ¿verdad? Nosotros mismos. Presenten sus cuerpos, ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo vamos a presentar el cuerpo nuestro, hermanos? Como un sacrificio vivo, santo y que agrade a Dios. ¿Cómo? ¿En qué manera? Bueno, es que lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, cuando decían los elementos blancos, rojos, es como si estuviéramos nosotros ofreciendo un cuerpo, pero con pecado hacia Dios, pues no sirve de nada, eso no sirve. Vamos a abstenernos de pecar y luego presentar el cuerpo nosotros limpio, sin pecado, blanco. Así es, bueno, lo que Pablo nos quiere decir, hermanos, sí, claro, eso significa sacrificio santo. Y claro, tiene que agradarle a Dios porque ahí significa que no puede ser, ¿verdad?, sin defecto. Pero tiene que ser vivo. Nosotros, hermanos, necesitamos entregarnos a Dios. Eso es lo que es. Necesitamos darnos. Es como, por ejemplo, hermanos, los hermanos de Macedonia, cuando Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 8, dice que los hermanos se dieron primeramente a Dios. Y eso es precisamente el sacrificio de nosotros mismos, hermanos. Necesitamos darnos a Dios, someternos a lo que Él diga, ok, voy a hacerlo yo también. ¿Hermano? El versículo 2 prácticamente está diciendo como lo que hay que hacer, ¿verdad? De que prácticamente no adaptándonos a este mundo. Costumbres, igualmente pues transformadas, ya que hemos sido bautizados, pues tenemos como dice la Biblia, ahora somos una nueva criatura. Así es. Para ser una nueva criatura tenemos que dejar que hagamos antes. Así es, el siguiente versículo Pablo ya elabora lo que nosotros necesitamos hacer para que cuando nos demos a Dios, bueno, tenemos que primeramente que
salir de este mundo, no tomar la forma de este mundo. Eso es lo que está, sino que lo que debemos hacer es transformar. Es una metamorfosis, y de hecho la palabra ahí es metamorfosis, ¿verdad? Nuestro entendimiento. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, hay que cambiar de mente. Y hay que, claro, hermanos, pues no tomar la forma de este mundo. Que lamentablemente vivimos en un mundo en la actualidad donde la influencia, hermanos, mala, como que está creciendo cada vez más y más. Y por eso hay que resistir. Como se nos decía, ¿verdad? Hay que resistir al diablo. Porque el diablo es lo que está haciendo. Hace un momento hablábamos precisamente de los que están ahorita, hermanos, en la contienda para, ¿qué se llaman? En la ciudad, ¿verdad? Los comisionados, ¿verdad? Hay unos hermanos que les encanta andar promoviendo, ¿verdad? La población LGBT que es la ciudad plus, y quieren hacer de la ciudad de Brownsville una ciudad santuario para todos ellos. Entonces, si usted vota en Brownsville, hermano, vaya y vote, pero no vote por el corrupto. Y si me dice quién es, yo le digo al rato. ¿Ok? Porque no lo puedo decir aquí. Allá está. No sé, ¿verdad? El asunto es de que allá vamos. ¿Por qué creen que por ahí había, hace ya, cuando me noto hace varios años, hasta allá ¿cómo se llama la oficina donde se le da la bienvenida a la gente? Allí, el Welcome Center. Si ustedes recuerdan hace varios años que se estaba promoviendo mucho esto, hasta en la misma Casa Blanca tenían ahí la bandera de diferentes colores promoviendo eso. Pero ya, qué bueno que ya cambió eso. ¿Ah? Tenemos un presidente que no le gusta nada de eso. Claro, es un presidente corrupto, pero de perdido, hermanos, no quiere el mugrero. Y apoya al cristianismo. El que teníamos no. Puro mugrero que había. Y hasta aquí en donde ya se estaba promoviendo. Las calles pintadas ahí porque es para darle honor a esta gente. Eso es, hermanos, inmoralidad. Es inmoralidad. Entonces, si nosotros queremos realmente darnos a Dios, tenemos que evitar tomar la forma de este mundo. O sea, todo eso. Hay muchos lugares en este país, hermano, donde se está peleando. De hecho, ya llegó hasta los Suprema Corte de un distrito escolar, donde los padres querían, ¿verdad?, que ellos recibieran, ¿verdad?, la autoridad sobre sus hijos y no el distrito escolar. En cuanto a los libros de texto, hermanos, que enseñaban mugrero y medio a los chiquititos. El padre decía, no queremos que esto se le enseñe a mi hijo, a mi hija. Y lo pelearon y fueron a dar hasta el Supremo Corte, pero todavía no se hace esta decisión. Espero que la Suprema Corte haga una decisión correcta. Porque los padres son los que tienen la autoridad sobre sus hijos cuando son menores de edad, hermano. Y eso es lo que deben de entender ellos. Pero no entienden, les vale. Pues todo eso existe en la actualidad. Pablo está diciendo en el versículo 2 que nos leyó el hermano, no toméis la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque así de esa manera vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Una voluntad que es perfecta. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero no, nos dejamos llevar por la corriente. Ya voy a poner lo último aquí ya, porque ya se acabó el tiempo. Jesús, hermanos, hizo posible que nosotros ofreciéramos sacrificios en la presencia de Dios, y lo que acabo de mencionar, al limpiar nuestras impurezas, por el lavamiento, claro, que mencionamos hace un momento, de nosotros mismos, de su propia sangre, como los sacerdotes levíticos bajo la ley eran lavados antes de ofrecer sacrificios a Dios. Nosotros ahora, hermanos, somos lavados con la sangre de Cristo cuando venimos al bautismo.
Literalmente, el tabernáculo estaba aquí en la puerta, pero antes de entrar a la puerta, aquí había un lavacro. Pues, ¿qué hacía el sacerdote? Se lavaba las manos, se lavaba los pies, se ponía una ropa nueva y entraba. No entraba nomás así, entraba así como si nada, no. Había un lavamiento antes de entrar a servir a Dios y ministrar. Eso es lo que hacían los sacerdotes. Bueno, ¿qué hacemos nosotros antes de entrar al cuerpo de Cristo? Antes de ser trasladados al reino de Cristo, somos lavados. Somos lavados en el bautismo, pero somos lavados por la sangre. Es lo que el apóstol Juan, ¿verdad?, dice en Juan 7, perdón, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Así se emblanquecen nuestras ropas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿O me regreso? Bueno, como dice Isaías. Isaías 1:18. ¿Qué dice, hermano? Gracias, sí. Pero bueno, poner este versículo ahí arriba. Es Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, bueno, serán emblanquecidos como qué? La blanca lana. Blanca nieve. Venid luego, dice Jehová, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando esa frase venid y estemos a cuenta, me gusta la frase que dice la Biblia en inglés. La Biblia en inglés dice, vamos a razonar juntos. ¿Sí así dice? Let us reason together. Es en inglés. De vez en cuando uno queda. Let us reason together. Vamos a razonar. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Lo escribió correcto. Gracias, hermano, por ese versículo, a ver si me lo recuerdo para meterlo allá en el PowerPoint. ¿Sí? Dios quiere razonar con nosotros. ¿Sí? Pero no tan duros, Este es el problema. Pero vamos a dejarle ir, hermanos, después de que Dios lo bendiga.